vengan a invertir en litio, tendría que poner facilidades a través de permisos para los privados, y si ningún privado, que de hecho que sí va a haber gente interesada en explotar el litio, si ningún privado viene, recién el Estado podría decidir si hay presupuesto y poner una empresa pública. Pero tendría que tener una ley primeramente que dé el Congreso, y segundo, tendría que justificar que él esté entrando por alto interés público o manifiesta conveniencia nacional. Y ahí hay un floro que hay que poner en la ley para, claro, sustentar este alto interés público y manifiesta conveniencia nacional. Entonces el Estado tiene candados, no puede entrar así nomás, ¿no? Sí. Ese interés público que menciona, en el aspecto energético sería que esa gran inversión se sustente mediante la demanda que... Claro, tendría que, por ejemplo, electrificación rural, yo les ponía la clase pasada, ¿no? De ejemplo, electrificación rural, ahorita más invierte el Estado. Justo estaba viendo en el Facebook que el Ministerio sacó que hay como 10 obras de electrificación rural en varios lugares del país, extensión de red, todavía la electrificación rural no está entrando a las fotovoltaicas. Hubo una subasta hace como 10 años con la empresa Ergon, que hoy día está operando unos paneles en varias ciudades del Perú, pero al 2040 todo eso va a pasar a las empresas públicas para que administren esos paneles. Entonces, extensión de red ahorita es todo lo que saca el Estado. Entonces, ¿por qué el Estado interviene mayoritariamente en electrificación rural y se están dando recursos al Ministerio para que ejecute obras? Porque no hay mayoría privada que quiera entrar. Pero cuando se vea que hay un solo privado que va a pedir la concesión, o hay 3, 4, 5, ya tendrá que verse la manera. Cuando ya haya suficiente cantidad de empresarios interesados, el Estado cierra la Dirección General de Electrificación Rural y dice: yo llegué hasta acá, no voy a utilizar eso. Si yo cambio una parte de un artículo, no cambio de todo en total toda la Constitución, ¿cuándo podemos hablar que se hace un cambio total de la Constitución, y por ejemplo de la del 93, más de decir la del 2021? Claro, lo que pasa es que la propia Constitución prevé sus propios mecanismos para modificar. Entonces, tú puedes, ahorita ha habido una reforma constitucional que ahorita vamos a ver, que es qué cosa vamos a elegir ahora nosotros el próximo año, ¿no? Ya ahorita vamos a ver cómo la presidenta ha convocado elecciones, por eso que nosotros nos llamamos ahorita que estamos en un año electoral. Ustedes van a escuchar que todo el mundo se va diciendo: estamos en año electoral, estamos en año electoral. ¿Por qué se dice que estamos en año electoral? Porque la presidenta ya sacó un decreto supremo convocando elecciones para abril del 2026, y en segunda vuelta, si no se elige como normalmente es, nos vamos a junio del 2026 y ahí se elegirá. Entonces la Constitución prevé su propia forma, hay que leerla. Hay una parte que dice reforma constitucional, podemos ver en la próxima clase, o lo conversamos en la próxima clase para no un poco atrasarnos, pero la propia Constitución establece su propio mecanismo de reforma. Y eso es lo que se critica a Cerrón y estos partidos que plantean la Asamblea Constituyente, porque se dicen: ¿tú por qué vas a llamar una asamblea si cada Constitución prevé su propia forma de modificarse? Entonces, claro, ellos quieren patear el tablero, porque al ponerte una asamblea ya no les interesa que digan la Constitución, ellos de cero empiezan a redactar. Y ahorita vamos a ver ejemplos de constituciones en otros países, cómo regulan el tema de recursos naturales. Países ya como Ecuador, Bolivia no tengo, yo tengo Ecuador, Colombia, donde ya regulan cosas distintas a las que nosotros tenemos reguladas. Justamente como la 93 es la más actual, sí, ya desactualizada, en este tiempo ha cambiado. Claro, en algunas cosas se ha desactualizado, pero habría que ir al mecanismo que prevé si es que nosotros queremos regular otras cosas. Pero tiene que haber como un acuerdo entre todos los partidos políticos, ¿no? Por eso que cerró esta gente, sí, adelante, por eso que ciertos partidos minoritarios no pueden entrar a convocar la asamblea, porque nosotros lo que han sido y respetemos la Constitución. Y es por eso que se ha caído. Chile también ha convocado, Chile sí ha convocado a su asamblea constituyente, pero también se ha caído porque el otro grupo de partidos no ha aceptado las reformas que querían hacer, pero ellos sí llegaron a hacer una asamblea, que también creo que fue por voto popular, se llamó asamblea y adelante. Entonces, eso es lo que el repaso un poco de lo que estábamos viendo del régimen económico, ¿no? Bueno, este es el concepto de economía social de mercado, que tiene que haber libertad de empresa por parte de los empresarios, el Estado les brinda libertad de empresa, el principio bendito de subsidiariedad, que se lo tiene que tener bien claro, que es el Estado entra cuando no hay privados interesados en una determinada actividad económica,
y hay libre competencia en el mercado, que es decir que todos los agentes económicos pueden competir libremente, ¿no? Ese es el concepto que subyace en la Constitución de los constituyentes cuando la idearon, era la economía social del mercado. Después, bueno, un poco de que esta Constitución, como todo, tiene sus adeptos y tiene sus detractores, ¿no? Pero finalmente nos ha logrado tener, hoy día he escuchado que estamos creciendo 3.3, estamos creciendo más del 3, el déficit está en 2.2, pero si quiere estamos creciendo más del 3%, que deberíamos estar creciendo más porque no se hacen los ajustes o que hay que hacer, o se toman el toro por las astas en ciertas cosas, y los congresistas que se empeñan en el Congreso están sacando cosas demagógicas que afectan a la caja fiscal, pero estamos creciendo y eso es positivo porque hay trabajo, hay desarrollo, ¿no? Los jóvenes pueden insertarse en el mercado laboral. Entonces eso ha logrado las cosas que hemos pactado en el régimen económico de la Constitución del 90. Acá les mencionaba este Plan Nacional de Infraestructura Sostenible, que no le he podido cargar, me falta cargarme otro lado, pero lo pueden buscar también ahí en el Google, el MEF lo publica, donde ahora se concibe a los grandes proyectos de inversión con este concepto de sostenibilidad, que lo vamos a estudiar también cuando veamos el tema ambiental y social, ¿no? Ahora ya la infraestructura se hace introduciendo un concepto que se denomina sostenibilidad, y ya hay un Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad que ha sacado el MEF, que regula los principales proyectos y busca constituirse como una herramienta que va a impulsar el desarrollo económico en el marco de la competitividad. Entonces ya estamos introduciendo un poco este concepto de sostenibilidad que involucra la variable económica, social y ambiental, ¿no? Y cómo hacemos para que eso se equilibre, que eso es lo que hoy día estamos en nuestro sector energético, es lo que luchamos día a día los que estamos un poco en el sector, ¿no? Cómo hacemos equilibrar todo esto para que nuestro proyecto no se caiga y vengan los ambientalistas y nos quieran bochar nuestro proyecto, o vengan las comunidades nativas y yo ya quiera desarrollar mi proyecto y me dicen, oye, no me consultaste a mí, y el proyecto no va a regresar a foja cero, es desperdicio de recursos, de dinero, la gente se puede quedar sin trabajo por no haber cumplido con un requisito que vamos a estudiar también, que establece la norma. Bueno, acá lo mismo que aplica para la Constitución económica, aplica al sector electricidad y hidrocarburos, ¿no? Libertad de contratación, libre competencia, la inversión nacional equivale a la inversión extranjera, o sea, en nuestro país la inversión nacional tiene el mismo valor que la inversión extranjera. Entonces, si un extranjero, un dueño, por ejemplo, no sé, imagínate que Antamina, bueno, Antamina tiene accionistas pero extranjeros, Newmont creo que también, pero ponte que venga una empresa extranjera, estos chinos de Tres Gargantas, que son los dueños de Luz del Sur, ¿no? Que son mayoritariamente China Power, no sé qué. Si algo ven ellos que se afecta a su inversión, por ejemplo, si Ocinermin no les fija una buena tarifa, una tarifa que ellos creen que no remunera su inversión, ellos no pueden realizar ninguna reclamación diplomática porque la inversión nacional y extranjera tiene el mismo nivel. Entonces ellos tienen que reclamar bajo el procedimiento que establece Ocinermin si es que ellos no están de acuerdo con una tarifa que se fija. Ahora, ahí podemos discutir por qué el Estado peruano permite el tema de las empresas estratégicas, ¿no? Que en Venezuela tanto se ve, en países que son más de orientación estatista, ¿no? Uno podría pensar, ¿por qué un país en el marco de la libre competencia le vende la principal distribuidora de la capital del Perú, Lima, a un grupo chino, ¿no? Donde mañana yo me peleo con China, el chino que me va a bajar la luz a todo Lima, y es la distribuidora de Lima más importante. Pero se han establecido estas condiciones en la Constitución y hay mecanismos para controlarlos, ¿no? Por ejemplo, Indecopi ahí ha entrado, y cuando los chinos compraron, como también creo que son dueños de una empresa, no de Sangaban, creo que de Guayaga, de Generación Guayaga, son dueños también de una generadora, los chinos son accionistas. Indecopi ha establecido unas reglas, que eso lo vamos a ver cuando estudiemos Indecopi, de cómo ellos deben mantener separada la propiedad de cada una de las empresas para que no se vea que hay un control mayoritario tanto de una generadora como de la distribuidora privada más importante de Lima Sur, ¿no? Porque en Lima solo están ellos y en el norte está el que antiguamente era Eneco, que no es Actis, no me acuerdo cómo se llama. Plus.
Entonces, bueno, la libre tenencia de moneda extranjera, y hay protección al consumidor, que Indecopi también tiene la función de vigilar la libre competencia y proteger al consumidor. Acá habíamos visto el tema de Estado y territorio, ¿no? Que tenerlo esto bien grabado, porque ahorita que veamos las otras constituciones son otras características que tienen los países. Nuestro país es democrático, social, independiente y soberano, que ya sabemos, es uno, indivisible, unitario, representativo y descentralizado, porque vimos desde el gobierno de Toledo, el Perú está en un constante proceso de descentralización. Por eso que hasta ahora se le siguen pasando competencias a los gobiernos regionales. Y uno dice, los señores todos son corruptos, todos colapsan, no pueden hacer una obra, pero el proceso está en trámite, no se ha parado. Entonces los sectores, los ministerios, le siguen transfiriendo funciones, que no es muy eficiente, uno podría decir, ¿no? Porque si yo le doy a este señor, el señor lo hace mal, le siguen transfiriendo? Es como ilógico, nada eficiente, ¿no? Pero desgraciadamente así está el proceso. Hasta que ahora veamos en abril, en julio, 28 de julio, que toma el poder el nuevo presidente, alguien va a tener que en algún momento tomar el toro por las astas y decir, mire señores congresistas, mire señores gobernadores regionales, yo ya les di, ya no les doy más, ¿no? Lo demás lo voy a administrar yo mediante los ministerios, cada uno de los ministerios. Por eso se ven estos casos de corrupción, porque los señores, sobre todo que tienen tanta rotación de funcionarios, que les explicas a uno, como son políticos, se van, contratan a otros, se llevaron todo el know-how. Le explicas al nuevo, no le entra, lo votan. Le explicas, entonces no hay una manera de que el know-how quede en el gobierno regional. Y como están algunos politizados, entonces lo que está tratando, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas o Servir, que es la entidad que ve el tema de los funcionarios públicos permanentes, está tratando de capacitar funcionarios y destacarlos a los gobiernos regionales para que queden ellos en puestos permanentes. Y cada vez que entre un nuevo gobernador no los esté votando, ¿no? Y que esa gente maneje la maquinaria del gobierno regional y las obras no se queden tiradas cada vez que hay un cambio de gobernador. Entonces, bueno, ya saben ustedes que hay tres poderes: el poder ejecutivo, legislativo y judicial. El territorio se divide en regiones, departamentos y provincias, ¿no? Eso ya lo saben. Este era un poco un tema de poco saber cómo se ejerce el poder acá en el Perú a través de los gobiernos. El poder del Estado emana del pueblo. Esta palabra pueblo, ustedes han visto últimamente con el tema de Castilla, todo es una palabra que ha sido tan manoseada que ya realmente uno ya no sabe ni quién es el pueblo. Si yo soy el pueblo, la clase baja es el pueblo, todos somos. Lo que dice la Constitución es que el poder del Estado emana del pueblo, de todos los que conforman el Perú, ¿no? Es un poco la idea para no sacarla de contexto esa palabra pueblo, que si le metemos ideología podríamos llegar hasta preguntarnos quién es el pueblo. Entonces, es básicamente todo aquel que tenga DNI peruano. Claro, todo aquel que tenga DNI peruano y por ser ciudadano peruano formaría parte del pueblo peruano. Y el poder del Estado emana de ese pueblo. Entonces, cuando tú detectas que ese gobernante arbitrariamente empieza a hacer cosas que no corresponden con el bienestar que se le debe dar al pueblo, es decir, al ciudadano peruano, es decir, brindarle servicios públicos, seguridad y que marche bien la economía, ahí empiezas a ver como que hay un desfase entre lo que espera el pueblo, quien le entrega el mandato al ciudadano, y lo que está haciendo el propio gobernante, ¿no? Caso Castillo. Entonces, estas personas que son elegidas por voto popular tienen que ejercer sus funciones por las limitaciones y responsabilidades que establece la Constitución y las leyes. Este es como tu Biblia. Tú tienes que sujetarte a esto, ¿no? Esto debieron darle a Castillo el primer día para que estudie bien y sepa que no tenía que hacer ningún golpe de Estado, ¿no? El señor estaba en un... ¿no? Entonces, ninguna persona, organización, fuerza armada, policía o sector puede arrogarse ese ejercicio del poder, ¿no? Cuando tú te excedes de lo que dice acá, desgraciadamente hay consecuencias. Ya lo vemos al señor que está siendo procesado por sedición y rebelión, ¿no? La establece la propia Constitución. Cuando tú te sales de este marco, hacerlo constituye rebelión o sedición. Entonces, eso es lo que los fiscales están tratando de probarlo en el juicio que el señor está, porque se salió del marco constitucional. Bueno, acá está Castillo, el 7 de diciembre del 22, que comete el golpe de Estado con su premier, y la otra señora que es su cómplice, que está en huelga de hambre, no está, no sé, ya nadie entiende. Después, los idiomas oficiales del Perú. ¿Por qué les pongo esto que podría ser lógico, ¿no? ¿Qué me viene a enseñar esta profesora de los idiomas? Pero es importante para efectos del tema que vamos a estudiar de las comunidades nativas, ¿no? Tener claro
claro qué dice la Constitución, que los idiomas oficiales es el castellano y en las zonas donde predominen son estos otros idiomas, ¿no? El quechua, el aymara y las lenguas aborígenes según la ley. Entonces, el idioma es el castellano y en otras zonas, por eso uno cuando va a otras zonas tiene que respetar esos dialectos. No tratar de uno, o sea, está bien, uno tiene su idioma castellano, pero estar un poco abierto a que hay otros dialectos, otros idiomas que se están hablando ahí, ¿no? Entonces, claro, nadie te dice que vayas a estudiar quechua o que seas experto hablando quechua, pero saber que si uno va a desarrollar sus proyectos en esa zona, de repente buscar un intérprete, ¿no? Coordinar con el ministerio, porque también intérpretes, no crean, no hay muchos. Entonces tienes que coordinar con el Ministerio de Cultura o que tu empresa contrate un intérprete para que puedas ir cuando vas a desarrollar. O sea, no sorprenderte si alguien no te habla en el idioma castellano, ¿no? Eso como para que lo tengas, que viene desde la Constitución, cuando vayamos a ver las otras cosas, ¿no? Entonces, ya específicamente en el capítulo 2 del régimen económico se habla de lo que nos interesa, el ambiente y los recursos naturales. Entonces, reconoce la Constitución en el artículo 66 que hay recursos renovables y no renovables y que todos esos recursos son patrimonio de la nación. Ahí viene la discusión, ¿quién es la nación? ¿No? Habíamos visto que el poder emana del Estado, ¿no? Emana del pueblo. Pero ya la Constitución introduce otro concepto que es la nación. ¿Quién es la nación? Cuando tú buscas los diccionarios jurídicos, antropológicos, vemos que la nación es una comunidad histórica que tiene el mismo origen, lengua, identidad, costumbre y comparten el legado cultural que los une como una sociedad estable y singular. Ya de ahí ustedes más o menos pueden ver que nuestro país es tan diverso que no es tan uniforme, que todos tenemos una lengua común, identidad y el mismo legado cultural. Porque estamos viendo que dentro del Perú están, por ejemplo, las comunidades indígenas y nativas, que ellos tienen otro lenguaje, otras costumbres y otro legado de origen cultural. Entonces ahí viene, por ejemplo, este tema, ¿no? En Loreto hay grupos de comunidades que ya se denominan como nación. Ese es el problema que ahorita tenemos en los proyectos de inversión y que está viniendo de toda una corriente de Colombia, Ecuador, que está más desarrollada. Ellos ya se denominan como nación. Sí. Por lo que explicó en la clase pasada, profesora, eso lo tendría que como que aclarar el Tribunal Constitucional. Ya hay sentencias que vamos a ver cuando veamos el tema de consulta previa, pero quería mostrarles primero, para empezar nomás un poquito por encima, que ellos ya se autodenominan como nación. Todavía el Estado peruano no, cuando va a hacer la consulta o cuando quiere desarrollar proyectos, no está reconociendo a estos grupos específicos, por más que ellos se están denominando nación, ¿no? Porque ellos, ¿por qué? A ver, si ustedes ven, ellos hábilmente, ¿por qué se denominan nación? Porque no dice acá, son patrimonio de la nación los recursos naturales renovables o no. Entonces, la consecuencia de ese argumento es que ellos van a decir, ese petróleo donde está mi comunidad abajo es mío. Y el Estado tiene la pelea. Oye, la nación es el Estado peruano, son todos los peruanos. Tú eres un grupo, no, yo me llamo Nación Achuar, yo me llamo Nación Chipiva. Bueno, pero ese nombre te lo has puesto tú, yo no te lo he reconocido, porque inclusive ellos están poniendo el nombre. No les damos ningún papel que diga que ellos son nación. Pero ahí está toda la pelea. O sea, ahorita está, eso es como que hoy día estamos gestionando la explotación de nuestros recursos. Y es, o sea, estamos como en pantano, ¿no? No tenemos como una base fuerte cuando queremos ir desarrollando nuestros recursos. Pero, o sea, ellos estarían en razón. Podrían, Claro. pero tú tienes tú dices son patrimonio de la nación. ¿Qué es nación? Y te dice, ¿no? Comunidad histórica que tienen, claro, ellos te van a decir, yo soy una comunidad histórica que tengo mi lengua, te tengo mi lengua, está bien, pero los recursos naturales son de todos, desde la nación peruana. No dice de la nación, no dice de la nación según la ubicación donde esté el recurso. Ahí ya estaría más claro y él me lo puede pelear, ¿no? Pero nosotros estamos entendiendo nación como todos los peruanos, es de todos. Pero ya vemos que ellos hábilmente, ¿por qué? Porque eso viene de otras constituciones que están en Colombia, en Ecuador, que ya les dan otras prerrogativas y como que están importando eso al Perú. Entonces ahí es, entonces ahí es que se está armando un poquito, que tenemos que tener unas bases un poco más sólidas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hay que ir por eso con mucho cuidado con ellos,
porque ellos están bajo la protección del convenio 169 de la OIT. La OIT es un organismo supranacional que está sobre los estados. Ahí vamos a estudiar cuando veamos ahora tratados más adelante. Entonces, si tú no respetas los derechos de ellos o no llegas a ir con cierto ánimo de dialogar, o sea, con tu norma en mano, con tu constitución en mano, pero ir bonito, no puedes entrar al caballo, pues, tipo Bagua, que vamos a ver también cómo entraron al caballo en Bagua. Tienes que entrar bien, tener una forma de socializar con ellos, porque si no ellos van y te clavan una queja contra el Estado peruano ante la OIT. Así como nos han puesto en la Corte Interamericana, no ellos, pero esta persona que tiene... Y cuando se intentan combinaciones, básicamente no se desidentifican como peruanos. Ese es el gran problema, que el Estado peruano no ha llegado a ellos, y al tú autoidentificarte como algo es como que tú quieres como desligarte de eso porque te das cuenta que diciendo que eres nación Achuar o Chiquiva, de repente tienes otras prerrogativas en estas más que todo los recursos naturales, porque el Estado peruano no te ha dado nada. Por eso que hay tanto tema de que queremos que el ejército va a las fronteras. La presidenta con esto de Colombia llegaron a esa zona de Chichería, de Santa Rosa, esa isla, y al toque llega con los programas sociales, pero no debemos esperar pues que un presidente diga que esa zona es de otro país para llegar nosotros. Ahora, felizmente había luz, pero yo lo primero quise llamar al ministerio y preguntar si había luz. Me dijeron, sí, nosotros ya hemos puesto luz hace tiempo en esa isla, ¿no? Pero, por ejemplo, los niños no tienen DNI, los niños que nacen ahí, entonces los programas sociales tienen que estar más activos, pues no puede estar esperando que un gobernante de otro país reclame una parte de tu territorio para que la presidenta vaya, estar esperando a que la señora venga de Japón para que vaya, o sea, tiene pues que el Estado, pero el Estado ahorita, a raíz de Castillo, antes un poco ya de Castillo, desde Vizcarra, un poquito antes, desde PPK, ha estado en un constante deterioro que se ha vuelto pues como un monstruo lento, no atina a reaccionar. Sí. Bueno, yo soy de Pucallpa y desde pequeña siempre he estado muy empatizada con la comunidad, Claro. porque, bueno, el trabajo de mis papás también conlleva ahí. Y sí, justo, o sea, ya lo mencionó, pero desde mi perspectiva, las comunidades sí han estado recontra Claro, son como descuidadas. minorías excluidas, ¿no? Son minorías. Sí, y cuando pasa algo realmente fuerte o que el Estado considera sensible, al toque reaccionan. Claro. Se van y empiezan a fingir más que todo qué pueden hacer, en qué pueden ayudar, y realmente eso afecta porque desunge Claro, la ciudad. Por claro, ejemplo, claro. en Pucallpa, tú ves a las señoras con sus Sí, trajes claro, típicos. claro. Antes era mucho más notorio. Mm. Ahora ya ha disminuido bastante, como que la población indígena ya no siente un poco de vergüenza. Claro, o sea, los discriminan también, ¿no? Sí. O sea, inconscientemente los han excluido, los han discriminado, y hasta cierto punto uno podría entender Como que que se han reacciona aislado. así, se han Ajá. aislado y también se ha perdido la confianza. Ustedes también tenemos como mesas de diálogo con acuerdos de tantas veces ha ido el Ejecutivo a prometerles cosas que nunca les ha Sí. cumplido. Exacto. Entonces, el ánimo de sentarte a hablar con tu colega, o sea, con el poblador que es también peruano igual que tú, pero tanto les han mentido que ya cuando va un ministro, un viceministro, están tan enojadas que ya ni les creen, les tiran piedra. Yo no justifico obviamente la violencia, pero se ha roto la confianza que había en tu autoridad, ¿no? Por eso que creo que en algunos sitios hasta prefieren cruzarse a Manaos, cruzarse a otro lado, porque tienen más servicios en Brasil que lo que el propio Estado peruano está. Entonces ese es efectivamente el tema pendiente que tenemos con las comunidades. Y desgraciadamente ahora los bloques petroleros, ¿dónde están? En la zona de selva. ¿Dónde me falta electrificar? En la zona de selva. Telefonía es lenta, falta igual mejorar esa zona. El gran problema ahorita que tenemos es el bendito sistema aislado de Iquitos. Iquitos no tiene luz las 24 horas por un problema. Entonces hay 1000 consultorías que ahora están haciendo para ver cómo solucionamos el tema de Iquitos. Hay hospitales que están pagando sus servicios porque no hay luz. Entonces, miren, un tema tan sencillo, Iquitos, o sea, no te estoy diciendo adentro donde están los no contactados, Iquitos nomás, pero el Estado es tan lento que no puede solucionar. Lleva años, claro. Y hasta ahorita siguen pensando, quieren poner ahora generación distribuida, pero no hay la norma de generación distribuida. Electrooriente va a ir a poner paneles, no saben ni
poner un panel, se está capacitando el personal de Electrooriente, la empresa pública que atiende ahí. Entonces, mira cómo nos demoramos en atender ahí a más equipos, ¿no? Pero ¿qué pueden esperar las otras comunidades que están más adelante? Entonces tenemos que ser, cuando querramos explotar un lote petrolero o entrar a la selva, saber que tenemos que entrar con delicadeza, siguiendo ciertos protocolos y respetando los derechos de las personas. Si puedo, les voy a traer, hay una dirigente que la conozco, que la señora, voy a traer a varias personas para que hablen algunos temas específicos. Consulta previa, voy a traer una persona del ministerio que ve gestión social, que ve tema de consulta de proyectos de ley. Si puedo, les voy a traer una señora para que ustedes escuchen de primera mano qué piensan las comunidades un poco de nosotros que vivimos en la ciudad. Y bueno, el tema ambiental es que se promueve el uso sostenible. Ya desde acá se va metiendo esa palabra también, sostenibilidad, que es la palabra que hoy día también tenemos que tener mucho cuidado cuando explotamos o exploramos o tratamos con los recursos naturales, ¿no? El uso sostenible de los mismos, el uso racional de los mismos. Este es otro tema que también vamos a ver, que cuando tú exploras o quieres utilizar los recursos naturales, sean renovables o no renovables, se tienen que expedir leyes especiales que regulen qué permisos te van a dar para explorar o explotar esos recursos. Entonces, la Constitución establece que por ley orgánica, que es un tipo de ley que tiene una jerarquía especial, una votación especial que está acá, que establece la Constitución, por ley orgánica se tienen que fijar las condiciones de utilización y otorgamiento de los particulares para que exploren y exploten estos recursos. Entonces, no es cualquier ley, es una ley de tipo orgánica, ¿no? Entonces, vamos a estudiar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que está vigente desde el año 90, nunca se pusieron de acuerdo en cambiarla, porque el Congreso en un año que Vizcarra lo cerró, ya tenía el proyecto de nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos y nunca salió. Y bueno, en el tema petrolero, por ejemplo, hay una Ley Orgánica de Hidrocarburos. Nuestra Ley de Concesiones Eléctricas también es una ley del año 92, pero como la sacó Fujimori, que se llama un decreto ley. Este decreto ley no es por ley orgánica, pero fue porque como estaba Fujimori y había cerrado el Congreso y le empezó a gobernar por un instrumento que ahora vamos a ver que se llama decreto ley. Entonces nuestra ley de concesiones eléctricas también es antigua, es del año 92, pero ha tenido otras normas, modificaciones. O sea, casi todas nuestras normas en estos temas son como parches que se van haciendo, ¿no? Surge algo, pum, parcho, surge algo, pum, parcho. Entonces faltan las reformas de fondo que hay que hacer en las normas. Entonces, algunas establecen que por concesión se otorga el derecho real para explotar esto, en este caso electricidad es por concesión, en el caso de hidrocarburos son por unos contratos de licencia que se firman con Perú Petro para explotar los hidrocarburos. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de la Constitución argentina. Argentina no es un país unitario como el nuestro, es un país federal, ¿no? O sea, acá hay distintas provincias que tienen determinadas atribuciones, tienen su poder legislativo propio, tienen su poder judicial propio, ¿no? Pero Argentina, por ejemplo, ¿qué regula en artículos? Tiene su constitución del año 94, ¿qué regula su artículo 124? Que corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. Esta es otra forma de regular, ¿no? Cada provincia tiene un dominio originario. Después dice el artículo 41, bueno, regula el tema del medio ambiente, el tema ambiental y, bueno, corresponde, dice acá, las autoridades proveerán la protección de este derecho, también igual que nosotros, la utilización racional de los recursos, a la preservación del patrimonio, la diversidad biológica y la información y educación ambiental. Y en el tema de comunidades nativas, que no hay, bueno, en Argentina hubo una guerra y eliminaron a todas las comunidades nativas, corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de pueblos indígenas argentinos, asegurar su participación, miren, acá sí establece, asegurar su participación en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que lo afecten. Entonces, en base a esta redacción, hubo una noticia cuando recién Milei asumió en febrero del año pasado, que decía, por ejemplo, que los gobernadores no iban a entregar gas y petróleo si Milei no les cedía, por ejemplo, presupuesto para sus provincias. ¿Por qué? Porque hay una base de federalismo que hay en este país y una declaración que dice que las provincias tienen el dominio originario de los recursos naturales. Ahora,
valgan verdades, tienen el dominio originario, pero hay otra ley después de baja jerarquía en la Constitución donde le entrega ya al gobierno nacional, que es mi ley, la posibilidad de otorgar en concesión estos recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vaca Muerta, que es este yacimiento de gas, entiendo que mi ley lo va a dar en concesión, o no sé si ya lo ha dado en concesión a un particular para que lo explote, no sé, es un tipo de petróleo, no sé si es TGP, uno argentino. Entonces, pero el dominio originario, al usar esa palabra dominio originario, que por ejemplo nosotros no la tenemos, puede llegar al extremo que si hay gobernadores de oposición en algunas provincias, pueden llegar a no entregarle el gas o el petróleo para abastecer a la ciudad, a la provincia argentina, a otras provincias, si es que, o sea, como que extorsionan al gobierno nacional si es que él no les da presupuesto, el presupuesto que le corresponde así, ¿no? Pero y ahí ven otra redacción distinta a la que nosotros tenemos, que son los recursos naturales, son patrimonio de todos. Después Colombia. Colombia en el 2015 hubo una reforma de la Constitución. ¿Qué reveló Colombia, no? Miren, el Estado planifica el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración y sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. O sea, ahí ya ven que la variable ambiental también está siendo recogida en las constituciones, ¿no? En el más alto nivel de norma. Ahí, esta es otra cosa, el 332, ¿no? El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes, ¿no? Entonces acá no es la nación como en nosotros, sino el Estado, que entenderán ellos por Estado, no sé, pero el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables. La explotación de los recursos naturales no renovables causará a favor del Estado una contraprestación económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho y compensación. La ley determinará las condiciones para la explotación de los recursos no renovables. Acá, bueno, un caso que tuvo Colombia muy sonado del pueblo Agua, también de las comunidades nativas, que demandó a Ecopetrol y al Estado colombiano por constantes derrames. Y ahí hay un tema, pues, como tienen una guerrilla, ¿no? Dice, las comunidades Agua han denunciado los constantes derrames ocurridos en su territorio, 6 años en los que asegura se vieron afectados por las constantes voladuras del oleoducto y los surtos de hidrocarburos a través de varios. O sea, acá miren, la guerrilla establece válvulas ilegales de esos hidrocarburos que explotan. El crudo robado en esa época, incluso ahora narran los propios líderes indígenas, es usado para la producción y el transporte de la cocaína o como para abastecer la minería ilegal. Acá nosotros tenemos la draga, pero esto es nuestro futuro que se mantiene. Esas mafias pueden después agarrar las válvulas que dicen que entran a los lotes que están hoy día, que claro, los lotes están hay seguridad en los lotes, ¿no? Pero claro, no tenemos una guerrilla tan fuerte como estos, pero hay que también estar mirando a los mineros ilegales. Si es que no llega la fiscalía, la policía, pueden formar mafias y de repente también instalar máquinas o abastecimiento ilegal. Tengo entendido de que ha habido un constante asesinato de líderes indígenas en la sentencia ahorita la confirmada. Sí, y es como que no hay ninguna ley que los proteja. Sí, pues, o sea, supuestamente si son homicidios, o asesinatos, porque, claro, o homicidios o asesinatos es con envenenamiento, si son homicidios, tú deberías sancionar al que comete homicidio. Pero toda la realidad ahí en la selva es bien difícil porque, primero que los fiscales tienen miedo de entrar en las zonas donde están las comunidades. Tienen miedo, o sea, son fiscales que no los hemos preparado bien para que vean ese tipo de casos. Y entran y parece que estos señores se esconden, ¿no? Y entiendo que ahora acaban de confirmar, el Poder Judicial ha confirmado una sentencia contra unos mineros ilegales que creo que eran unos taladores de madera ilegales que mataron a unos dirigentes de las comunidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se ha logrado justicia y los señores, creo que, no sé si ha sido a cabo en Iquitos, estaban haciendo seguimiento las organizaciones de indígenas para que condenen a estos señores. Pero vamos a ver nosotros, o sea, eso no es objeto, eso no sé si sea objeto de, habría que ver el convenio 169 de la OIT, pero en cualquier momento nos levantan una queja del convenio porque están matando a los líderes. Ahora, ¿por qué los matan? Porque los líderes se enfrentan a estos señores, que si hubiera policía, si hubiera el ejército, los líderes no irían solos, de repente no los matarían, pero está faltando ahí la seguridad nacional
Y los señores, por cuidar su territorio, se inmolan y los matan. Una duda. Parece que lo del OIT, El convenio la OIT. ¿cómo nos perjudicaría? Nos perjudica porque todas estas instancias supranacionales, y vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos tratados, había un acuerdo de Escazú que no lo ratificó el Congreso, pero que el gobierno de Vizcarra fue y lo ratificó, donde también se iba a crear una entidad supranacional en materia ambiental. Entonces, ¿cuál es el problema de esas entidades supranacionales? Que cualquier nacional que se siente no amparado, en vez de agotar su legislación interna, de frente va y te clava una queja ante el organismo. ¿Y qué hace el organismo? Lo sanciona el Estado peruano. Entonces, todavía no nos han sancionado con el tema de la OIT, pero por ejemplo, el Congreso ahorita no aplica la consulta previa. O sea, el Congreso tiene un tema ahí que cualquier ley que él saque que pueda vulnerar los derechos de las comunidades nativas, él debería hacer una consulta previa. Ir a las comunidades y decirle, oye, voy a sacar una ley que declara de necesidad nacional, no sé, la instalación de una planta hidráulica en una zona específica de la selva. Esa ley tonta, que es declarativa nada más, porque generalmente esas leyes, vamos a ver las leyes que saca el Congreso, algunas no tienen presupuesto, son demagogia que ellos sacan, como los retiros de la AFP, que están dejando a la gente sin pensión, por después ir a sus votantes y decirle, oye, por si acaso yo hice para que hagas retiros adelantados de la AFP, vótame, reelige con normas que al final estás haciendo un daño a la persona, pero la persona no va a tener pensión o no le va a alcanzar su pensión cuando se quiera jubilar. Entonces, todas esas leyes que está sacando el Congreso, que si de alguna manera se ve que perjudican a las comunidades, deberían pasar por un proceso de 7 etapas de la consulta previa, que está regulado en la ley de la consulta que vamos a estudiar. Pero, por ejemplo, esa es una omisión que ya debería estar en queja ante la OIT. No he podido chequear si ya nos han quejado, pero si la OIT tiene un tribunal, le evalúa y condena al Estado peruano, nos pueden hacer indemnizar a las comunidades. Y el Estado peruano tiene que sacar recursos públicos y indemnizar a los comunidades. No igual que la Corte Interamericana, que va alguien y denuncia y tú terminas pagándole, como esta congresista, ¿no? Que dijo que a su papá lo habían matado los militares, y está probado que a su papá lo mató Sendero Luminoso, la señora Wilca. La señora se fue ante la Corte Interamericana y cobró una indemnización, demandó al Estado peruano porque la fuerza pública mató a su papá. El Estado peruano le pagó una indemnización y ahora lo que se está diciendo que quien mató fueron los terroristas del Estado peruano y le hizo desembolsar recursos al Estado. Entonces también eso se puede dar a un nivel de OIT o a un nivel de Escazú, que todavía no somos parte nosotros del acuerdo de Escazú en materia ambiental, pero por ejemplo esta matanza de los líderes, si hubiéramos sido parte nosotros del acuerdo de Escazú, que ya está vigente en Chile, en Argentina, en otros países, los líderes indígenas, aparte de ir a la justicia peruana, nos levantaban una queja ante Escazú. Escazú sancionaba al Estado peruano por no haber cuidado a los indígenas y tú tenías que pagar una indemnización. Entonces al final, está bien, yo puedo pagarle la indemnización, no tengo problema, pero el Estado termina denunciado y tú lo ves que el propio Estado no puede dar la seguridad. O sea, son cosas que tenemos que arreglar del propio Estado, pero tampoco para que lo castigues haciendo sacar recursos públicos que no tenemos ni para cumplir con dar los servicios a la población y pagarle a estas personas. Entonces, es un tema, ¿no? Sí. Después, por ejemplo, Ecuador, que también inició su reforma constitucional en esos años, que establece que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable, imprescriptible, ¿no? Pertenecen a su patrimonio, o sea, al patrimonio del Estado, ¿entiendes? ¿No? Al último que mencionó. Y ahí viene un tema que también, esta es otra corriente que está entrando, que ya está regulada por un presupuesto, ¿no? La naturaleza tiene derecho a la restauración. Nosotros sabemos que quienes tienen derechos, las personas, ¿no? Los sujetos, los animales, bueno, se está discutiendo si tienen derecho. Pero acá y en Ecuador las plantas tienen derechos. Entonces tú tienes que respetar a las plantas, ¿no? O sea, si un proyecto tuyo establece, no sé, una poda de esto, según la óptica ecuatoriana, tú tendrías que respetar los derechos que tienen esas plantas que vas a podar para hacer tu proyecto, tu central,
Entonces esta es otra corriente y que ya hay algunas sentencias que han habido por parte de unos jueces de Quito, de la selva, que no sé cómo han interpretado, diciendo, creo que fue algo de que quisieron hacer, no sé si la hidrovía amazónica en los ríos, y dijeron el río tiene vida, el río tiene derechos, pero ahí lo están viendo desde la cosmovisión de las comunidades, porque para las comunidades los ríos, las montañas son parte de su cosmovisión, pero el juez no sé de dónde sacó, porque si tú te vas a nuestra constitución no dice eso. Entonces ahí, por ejemplo, ¿qué pasa? Son estas ONGs extremas que van y empiezan a hablarle a los jueces, los convencen, y los jueces sin base legal empiezan a sacar sentencias de otros, basándose en cosas de otros países, en corrientes de otros países, porque nuestra constitución no atribuye todavía la naturaleza de derechos objetivos que tú tengas que dar. Entonces, por ejemplo, Ecuador ya lo establece, ¿no? La naturaleza tiene derecho a restauración, esta restauración será independiente de la obligación que tiene el Estado, las personas naturales de indemnizar a los individuos o colectivos, en los casos de impacto ambiental grave, incluidos los ocasionados por la explotación de recursos, el Estado establece mecanismos eficaces para restaurar a la naturaleza. Pero desde la redacción es la naturaleza tiene derecho, ven una restauración como derecho de una planta, ¿no? De un árbol, de un tipo de planta. Y bueno, hay bastantes temas también en Ecuador de rechazo a la actividad petrolera, ¿no? Este es un caso muy sonado del Parque Nacional de Yasuni, que quiso establecer un lote petrolero que estaba anexo a este Parque Nacional, y se armó todo un problema y hicieron una consulta, ¿no? Si estaba de acuerdo que el gobierno ecuatoriano mantenga las reservas de petróleo en el subsuelo de forma indefinida en este Parque Nacional. Se hizo una votación y entonces Ecuador ya se le va reduciendo su explotación petrolera. Entonces esa sería oportunidad para que yo compita y me los jale para Perú, pero como no tengo tampoco las condiciones para el desarrollo de mi actividad petrolera, ahí es donde tú podrías un poco competir con los países y jalarte a los operadores, ¿no? Pero bueno, esto es lo que regula la Constitución ecuatoriana. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o comentario. Vamos a entrar un poco a los principios jurídicos de la Constitución. La Constitución regula varios principios jurídicos, pero yo les he puesto dos de los más importantes, que son los que tienen que saber ustedes. El principio de constitucionalidad, que es el principio supraordenador, es uno de los principios más importantes que emanan de la Constitución, y establece que, lo que habíamos conversado un poco, ¿no? Que las normas constitucionales tienen primacía sobre cualquier otra norma del sistema. Y en caso que alguna de otras normas de inferior jerarquía se oponga a lo que dice la Constitución, se aplica la norma constitucional sobre ella. Entonces ese es como un orden que tiene que haber, que toda la jerarquía normativa que viene de abajo, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos supremos, que cada uno lo vamos a estudiar cuando estudiamos la parte del Ejecutivo, las resoluciones ministeriales, las resoluciones directorales, todo tiene que tener consonancia con lo que regula en cada uno de los artículos de la Constitución. Por ejemplo, la Constitución nos dice que el Estado subsidiariamente puede desarrollar una actividad económica. Si el Congreso saca una ley que diga crece la empresa Minero Perú, y no sustenta con el alto interés social que tiene que haber o la conveniencia nacional, esa norma sería inconstitucional porque estaría yendo en contra de lo que regula el propio artículo de la Constitución. Entonces todo lo de abajo tiene que estar en armonía con lo que dice arriba. Y es como si todo fuera una pirámide, o sea, todo tiene que estar ordenadito. Y el segundo principio es el de jerarquía normativa. Quiere decir que cada tipo de norma tiene una posición en la jerarquía que uno maneja, normativa, cuando opera las normas, el operador de las normas, ¿no? Entonces siempre arriba está la Constitución, que es la primera norma positiva, luego vienen las leyes aprobadas por el Congreso, luego vienen los decretos legislativos, que es cuando que lo vamos a estudiar cada uno, o sea, apúntelo, pero lo vamos a estudiar cada uno, y la definición les voy a cargar en el Canvas la ley orgánica del Poder Ejecutivo, donde está la definición de cada una de las normas, ¿no? Entonces el decreto legislativo es aquel que el Congreso te autoriza a legislar sobre una materia específica, lo autoriza al Ejecutivo, ¿no? El Congreso dice, en este caso, por ejemplo, tributos. Como estos congresistas no todos manejan tributos, el Ejecutivo le dice, oye, quiero sacar una reforma tributaria.
por favor delégame legislación. Saca una ley autoritativa y le dice al Ejecutivo, por 45 días tú vas a legislar sobre el impuesto a la renta y el IGB, porque yo me siento no capaz, me voy a demorar mucho poniéndome de acuerdo con todas las bancadas, tú legislas y lo que tú saques, luego después yo lo voy a revisar y te voy a aprobar o no el decreto que tú has sacado, ¿no? Ese es el decreto legislativo. Los decretos leyes también, que los vamos a estudiar más adelante, son aquellos decretos que emiten los gobiernos de facto. O sea, los gobiernos que o cierran el Congreso tipo Fujimori. Vizcarra también gobernó, aunque no sacó, Vizcarra legisló más por decretos de urgencia y había cerrado el Congreso porque él consideraba que no era gobierno de facto. Generalmente gobiernos de facto son los militares, que haya un gobierno militar, o aquellos que cierran un poder del Estado como el Congreso, ¿no? Que lo cerró Vizcarra y lo cerró Fujimori en el año 90. Por eso que, por ejemplo, nuestra ley de construcciones eléctricas es un decreto ley 25844 porque lo sacó Fujimori cuando no había Congreso y se legisla por decreto ley. O sea, qué bien pensada está la Constitución, que hasta te dice, oye, si a mí misma me rompen, tú, que eres el que me vienes a romper, vas a utilizar un tipo de norma que se llama decreto ley. O sea, así ella esté muerta, ella regula cómo va a tener que legislar el gobernante. Entonces, si Castillo hubiera llegado a buen puerto con su golpe, él terminaba ahí, hacía el golpe, cerraba el Congreso, porque él quería, no dijo vayan a agarrar a la fiscal de la Nación, al defensor del pueblo y cierren el Congreso, que no le ligó, pero si le ligaba, él como gobierno se habría puesto un nombre, Gobierno de Liberación Nacional, ella se hubiera inventado un nombre y él tenía que legislar con esos decretos leyes, ¿no? Entonces, nosotros al día siguiente íbamos a ver en el Peruano publicados los decretos leyes de todas las normas que Castillo iba a reformar el Ministerio Público, iba a reformar la Defensoría, iba a cerrar el Tribunal Constitucional, porque lo primero que hacen los gobernantes cuando hay estos gobiernos de militares o de cierre, te desaparecen al que controla la Constitución, pues no ves que ellos mismos patean el tablero, como patean y desaparece la Constitución, te sacan al Tribunal Constitucional en los distintos países del sistema, porque no quieren ningún control para que ellos, y ahí si hubiéramos estado fregados. O sea, realmente nosotros nos hemos salvado, o sea, nos hemos salvado, Dios está con nosotros, porque Castillo cerraba el tribunal, cerraba el Congreso, y ¿qué iba a hacer? A ver, dígame eso. Lo que quisiera. ¿Qué iba a hacer? Tu asamblea. Una pregunta, siempre hay esta cuestión de querer cambiar la Constitución, pero siempre he pensado de que si ellos asumen que la Constitución entre comillas es ilegal, ¿cómo es posible llevar a cabo algo legal partiendo de algo ilegal? Es que patean el tablero. O sea, en el momento en que en el momento en que él decide dar este golpe y traiciona esa parte que dice la Constitución, Claro. que está sujeto a las limitaciones y responsabilidades de esta Constitución, y a él se le ocurre dar un golpe, está traicionando la Constitución y él continúa pues de facto gobernando. Entonces él tiene, felizmente la Constitución le dice, ¿no? Si tú vas a pasear del tablero, yo te doy una opción, legisla a través de decretos leyes. Le da la propia salida al gobernante ilegal, ¿no? En teoría. Le dice, tú vas a emitir decretos leyes. Entonces el señor seguramente ve, o también se puede inventar un tipo de norma, pues, ¿no? Usted no se le puede catalogar como traición a la ley. Claro, lo que pasa es que la propia Constitución ya te establece el delito que está regulado en el Código Penal, que es sedición y rebelión, ¿no? Por eso que él ahorita está peleando de tratar de que no le afecte el tipo penal, pero la Constitución es sistemática. Quien no respeta las limitaciones encuadra en el delito de sedición o rebelión. En este caso no se ve. Sí, es que como nosotros somos parte del Pacto de San José, y en el Pacto de San José no se permite la pena de muerte. Por eso que ahorita está toda la discusión que se dice que la señora que nos gobierna ha nombrado a este señor Santibáñez en el Ministerio de Justicia para ir haciendo como la camita de salirte de la competencia de la Corte Interamericana. Que también eso va a demorar, porque cuando estudiemos el tema de tratados que vamos a ver, hay un procedimiento que se llama denuncia del tratado. O sea, no es que yo firme un tratado, porque yo soy parte del convenio de la OIT, no es que mañana me levanto a todos los indígenas, meto bomba y digo, me voy a salir del convenio de la OIT. No, hay un procedimiento que establece el propio tratado que te dice, por ejemplo, depende del tratado, pero te dice, tú puedes mandar una comunicación diciendo que deseas retirarte del Pacto de San José, por tanto de la competencia de la Corte Interamericana, pero esto sigue un proceso de evaluación, recién en 4 años tú te desligas de ese tratado. No es automático, ¿no? Entonces así la señora ya ha puesto un ministro
que va a tratar de sacarnos de ese pacto de San José o Corte Interamericana, eso no va a ser inmediato, porque cada tratado establece su propio proceso. Hay una penalidad por eso. No, pero la comunidad internacional como que se empieza a ver mal, ¿no? Claro, ahora con Trump, que se ha salido de tantos tratados, por ejemplo, Trump ya, ¿por qué cada estado de Estados Unidos tiene pena de muerte? Porque Trump, por ejemplo, no está Estados Unidos en el pacto de San José. Entonces, por eso cada estado en Estados Unidos, Texas, tiene su propia manera de pena de muerte, que también ahí podemos entrar a discutir el tema ideológico, ¿no? ¿Quién está de acuerdo con la pena de muerte? ¿En qué caso se debe aplicar? También hay casos de inocentes que han muerto en Estados Unidos porque no se ha hecho una correcta evaluación, generalmente extranjeros, inmigrantes, ¿no? O gente afroamericana de color, los que los han metido a la dirección de la pena de muerte. O sea, hay también un margen de error que te puedes equivocar como poder judicial. Pero nosotros hasta ahorita como estamos no hay pena de muerte. Adelante. No hay pena de muerte, ¿no? Según el pacto de San José que estamos suscritos. Pero mañana alguien decide salirse, tiene que pasar por todo el procedimiento de retirarse del pacto y ahí veremos que se tendrá que recoger en la Constitución qué se va a hacer con esta persona si es que se decide instaurar algo. Y bueno, estos decretos, entonces, dos son los principios los principios jurídicos que subyacen a la Constitución, el de constitucionalidad y el de si un decreto, por ejemplo, o alguna norma o reglamento que esté más abajo o está dando la contra, no a la Constitución, sino a una ley más arriba, también iría al Tribunal Constitucional. No, sino que ciertas cosas van al tribunal. Otras cosas van a los jueces ordinarios, al Poder Judicial, para que declare que esa norma es ilegal. O sea, no lo molesta siempre al tribunal, porque si no estaría con 50.000 expedientes. Ciertos expedientes que están en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ciertas cosas van al tribunal. Pero de cajón las leyes, ¿no? Ese sería el Poder Judicial. Va al Poder Judicial a otros jueces de inferior jerarquía y ellos más rápidos. Cuando hay un reglamento ilegal, y ese es, por ejemplo, las peleas que hay a veces en el Ministerio de Energía. Por ejemplo, ahorita hay una modificación a la 28832, que es lo que está tratando de vender el tema de la potencia y energía. Ahí está la peleaderaza, porque el Ministerio tiene que reglamentar esa ley que el Ministerio propuso, y entonces los que están incentivando las energías renovables, o que las energías renovables tengan mayor penetración, están esperando ver el Ministerio que va a reglamentar, que ya prepublicó, y vamos a ver qué cosa prepublicó el Ministerio. Pero los incumbentes, que son los gasíferos, los que ya están en el mercado, que no quieren que entren las renovables porque les puede causar algún tema de competencia o perder las utilidades que ellos vienen ganando, el miedo, la pelea, ¿cuándo se va a dar ahorita? Cuando el Ministerio saque ya el reglamento, lo publique, que ahorita vamos a ver cómo se publican estas normas, lo publique en el Diario Oficial el peruano. ¿Cuál es el riesgo? Que venga un incumbente y diga, hay algo en ese reglamento que es ilegal. Yo planteo una demanda ante el Poder Judicial y nos vamos a tirar 5 años ahí discutiendo si el reglamento del Ministerio está regulando algo ilegal o no, con lo cual patean el reglamento y demoran, y ellos siguen haciendo su actividad económica, y las solares y las eólicas o los híbridos no van a tener el reglamento que quieren. La ley va a estar vigente, pero no está la operatividad que se da en el reglamento. Por eso hay veces, yo he visto que hay algunas empresas cuando se están quejando, porque siempre que hacen estos reglamentos, claro, creo que les preguntan a las empresas. Claro, hay una prepublicación del reglamento y todos hacen comentarios. Por eso, ¿no?, muchas veces dicen, esto es inconstitucional, claro, para que... ¿por qué van sembrando el muertito? Porque eso les sirve cuando sale todo negado. O sea, ellos juegan a ver cómo sale el reglamento, si sale como equilibrado o ya aceptan que ya no hay otra salida. O sea, eso depende de la fortaleza del Ministerio. Por eso ahorita vamos a ver un caso del hidrógeno verde. Las entidades públicas tienen que ser fuertes en las cosas que sacan, ¿no? Las entidades públicas tienen que ser fuertes, o sea, tiene que haber institucionalidad. Porque si tú empiezas, que ahorita vamos a ver el caso del hidrógeno, que es una cosa que ya entraron todos a opinar un poquito más, viene el presidente de Chile, o sea, ya viene pues gente que tú dices, pero si yo estoy haciendo mi reglamento, ¿qué tiene que venir el embajador de Inglaterra a decirme cómo yo voy a hacer mi reglamento de la ley del hidrógeno? Porque el señor tiene sus propios intereses, él quiere hacer negocios, ¿no? Él quiere hacer sus negocios, que vengan sus empresas inglesas al Perú.
Pero no, yo soy soberano, no estamos diciendo es unitario, representativo, democrático y soberano. ¿Por qué alguien me tiene que venir a decir cómo yo voy acaso yo voy a Chile y le digo a Chile lo que tiene y cómo tiene que hacer? No me dejan entrar, pues si yo voy a Chile y digo eso, ¿no? Pero ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo está la ley del hidrógeno, que es una cosa que ya nunca yo he visto algo así, de verdad, ¿no? Nunca he visto, o sea, tengo 20 años en el sector público, ya no estoy en el sector público, pero nunca he visto ya, entonces eso depende de la fortaleza de las instituciones, ¿no? Tiene que ser un ministerio fuerte, cuando vayan a escucharlo a los privados, pero él tener su propia posición con sus técnicos, ¿no? Ese es un poco el tema. A ver, ¿cuántas leyes creen que hay en el Perú? Porque somos campeones en dar leyes y no todas las cumplimos, pero somos para los congresistas que se inventen ahí las cosas, ¿no? No sé, 5.000, 10.000, 600.000. 30.000. Ah, no. 30.000. hay 32.430. El 21 de agosto, el jueves pasado, se publicó la ley 32.430, que es la ley que modifica un tema del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta cuántas leyes hay? Por la numeración de cada ley, ¿no? Entonces, esta es la ley 32.430. Ahorita vamos a ver cómo se publica en el Diario Oficial Peruano. Los abogados somos los que tenemos obligación de leer todos los días el diario, ¿sí? ¿Cuándo empezó la ley? Ahí viene, ahorita te lo por eso tú, cuando estés en un trabajo como ingeniero, no tienes la obligación, pero sí tienes que voltear a tu área legal y que tu área legal te haga un informativo, te haga algo. Por eso en todas las empresas, las áreas legales hacen su listado de normas tempranito en la mañana y se lo distribuyen a todas las... Ahora, por ejemplo, si ustedes ven ahí, ¿qué dice acá, no? Diario Oficial en ley tal, ¿qué dice? Edición extraordinaria. ¿Por qué? Porque el Diario Oficial sale 2 veces al día si es que hay normas. Sale en la mañana tempranito y sale como a las 6 de la tarde. Ahorita vamos a entrar al diario para ver. A partir de las 6 de la tarde, si los sectores mandan más normas, sale en la noche como a las 10, 11 una edición extraordinaria. Entonces, por eso a veces ven que los abogados están comunicándose en la noche, le mandan al gerente la norma de la empresa, porque son normas a veces escondidas, sorpresas, que las tiran para la noche cuando quieren que la gente no lea mucho las cosas, y salen en edición extraordinaria del Diario Oficial, ¿no? Los nombramientos que a veces tú quieres que no veas, si la señora quiere, no a su hermano, pero por ejemplo quiere nombrar a alguien que tú la sacas sábado y domingo, que la gente no lee, llega el lunes, pues sí, la gente lee. Ya los abogados que hemos sido, yo por ejemplo que soy asesora de un viceministro, yo sábado, domingo, feriado, y como ya ahora se puede, ya ahora no es físico como antes, ya lo lees de acá, ¿no? Y si hay tú algo, le informas a tu vice, ha salido esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita están discutiendo que no hay viceministro de electricidad hace como 5 meses. Tenemos viceministro de minas, viceministro de hidrocarburos, y la vice de hidrocarburos está encargada de electricidad, pero ya hay chismes que están diciendo que este fin de semana pueden nombrar al nuevo viceministro de electricidad. ¿Por qué? Porque la viceministra, ya la gente del ministerio te avisa, ¿no? La viceministra ya pidió un informe de gestión que lo cuadren a la fecha de hoy. ¿Para qué lo pide? Porque si viene el nuevo, le va a decir, amiguito, toma todito tus muertos, tú atiendes. Y el nuevo se sienta y va a tener que empezar a atender. Falta esto, falta el reglamento de la ley de hidrógeno verde, qué cosa falta sacar, me piden reunión, tengo que atender, ¿no? El ministro se va de viaje, tengo que hacerle una memoria, informarle al ministro, Quito va a colapsar, tengo que informarle al ministro, porque a quien van a llamar al Congreso no es al viceministro, es al ministro, a que vaya a informar. Si Quito se apaga, los hospitales se apagan, la gente se queda en tinieblas, un congresista va a llamar al ministro y va a decir, pues explícanos qué hizo usted para dar luz al sistema claro de Quito. Pues tiene que haber un viceministro de electricidad que le dé la info. Como no tenemos, pues ahorita están como diciendo que ya van a elegir, pero todavía no sale en el Diario Oficial. Desde que el nombramiento tiene que salir en el Diario Oficial. Allá, bonito, 430. Allá, lo que preguntaba tu compañero. ¿Cuál es la ley número 1? La ley número 1 es una ley que salió en 1904 que decía a partir de la fecha todas las leyes serán numeradas. Entonces desde 1904 salió la ley, esta es la ley 1. Eso por ejemplo fue una pregunta del examen de grado. ¿Habían antes otras leyes que no eran? Había otra numeración que desde San Martín, porque esta la de un presidente, José Pablo, pero desde San Martín había otra numeración.
Y eso ahorita les voy a mostrar. Si tú quieres encontrar o hacer arqueología de normas, tienes que ir al Congreso de la República, que tiene la página web, está todo compilada, las normas, y está la anterior numeración y te aparece la numeración a partir de 1904. Por ejemplo, esta fue una pregunta que me hicieron a mí en mi examen para sacar el título de abogada. Y me decían, ¿cuál es la norma 1? Y yo, igual que les digo a ustedes, la Constitución, la ley de leyes, la norma, no me acordaba que había esta ley 1, pues. No me acordaba, y me la habían enseñado en primer ciclo, yo había terminado la carrera y no me acordaba esa ley. Y seguía, y el panel me seguía, ¿no? Pero ¿cuál es la ley 1? Y no sé cómo, ahí me acordé y dije, ¿será la ley que mandan? Y me dijo, muy bien, y pasé. Ya. Por eso siempre lo recuerdo, esta ley ya me quedó grabada, porque te queda grabada en sus momentos de tu vida, ¿no? Adrenalínico. Pero es la ley que dice que a partir de la fecha se numeran todas. ¿Las anteriores a esta pierden vigencia? No, están vigentes, pero tienen otra numeración. Pero tienes que buscarla. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, voy a entrar a la página web del Congreso para que vean si ustedes quieren buscar alguna ley de San Martín o quieren ver cómo se regulaban, no sé, los recursos mineros, cuando estaba Bolívar. No hay 30.000 leyes, hay más. Claro, hay 32.000 desde 1904, ¿no? Está la ley 1, pero hay más. Se numerará. Hay más. O sea, Sí. ¿por qué lo anterior Sí. digo, ¿por qué tiene esa parte de, por ejemplo, dice el Poder Ejecutivo fijará la ley de resolución legislativa, el número cardinal que corresponde según el orden de la República? Ya, porque miren, ahorita vamos a ver cuando veamos las leyes, que ahorita vamos a entrar. Esta ley te dice, ¿no? Considerando que la numeración de leyes facilita el conocimiento y sirve para precisar su antigüedad, las citas de referencia, el Poder Ejecutivo fijará las leyes y resoluciones el número cardinal que le corresponde. Acá viene la pregunta, ¿quién numera? El Ejecutivo. El Ejecutivo numera. Ahí en Palacio, tú te vas a Palacio, yo no he trabajado en Palacio, que tengo amigos que han trabajado en Palacio. En Palacio hay un patita que numera. ¿Y por qué no poner eso? El Poder Ejecutivo simplemente... Es que a veces usan esas palabras legales, ¿no? De abogados, ¿no? Sí. El Poder Ejecutivo fijará las leyes y resoluciones, el número cardinal, que es el número correlativo, que le corresponda según el orden en que se promulgue, ¿no? Entonces hay un patita que, o sea, no numera el Congreso, no numera la mesa directiva del Congreso, ni el jefe de relatoría, numera. Después dice, la numeración comenzará con la presente ley, a las leyes y resoluciones, bueno, está cortado porque les he copiado una parte, comuníquese al Poder Ejecutivo para que disponga lo necesario a su cumplimiento. 1904, en ese momento era presidente del Senado, que sería Villanueva, Pérez, no sé qué se Pico, Castro, Aquiles, Rubina, y manda imprimir, publíquese, circúlese y se le dé el debido cumplimiento, dado en la Casa de Gobierno por el presidente José Pablo. Entonces, esta es la ley 1. Después, las leyes, el segundo orden normativo abajo de la Constitución son las leyes, ¿no? Emitidas por el Congreso. La ley es diferente a una norma legislativa con rango de ley, porque habíamos visto estos decretos legislativos, por ejemplo, que es legislación delegada, equivalen a una ley, pero no es ley, porque tienen otra numeración, el decreto legislativo número tal. Las leyes son las que tienen este segundo orden normativo. Les pongo esto porque es una sutileza que usamos los abogados, pero para que sepan que una ley no es lo mismo que una norma legislativa con rango de ley, ¿no? Y se presentan las leyes mediante proyectos de ley o propuestas de ley. Más que todo se usa el nombre proyectos de ley, ¿no? Una cosa bien importante es que la ley existe desde que se publica en el diario oficial del peruano. Por tanto, la publicidad es esencial para la vigencia de toda norma. Esa palabrita vigencia quiere decir desde que la ley es exigible a todo el mundo, ¿no? Entonces tú tienes que verificar que la ley haya sido publicada en el diario peruano para que alguien te la pueda exigir. Por ejemplo, si sacaran una ley, que dije que los congresistas no creo que lleguen a eso, pero una ley que salga que diga en el rojo, cuando el semáforo está en rojo, tú paras. En caso que el congresista saque esa ley y no esté publicada en el diario oficial peruano, no sería obligatoria para nosotros, no podríamos pasarle el rojo. Tiene que estar publicada en el diario oficial en peruano para que la ley sea obligatoria para todos y vigente desde la fecha que establece la propia ley. Y ahorita vamos a ver.
Entonces, vamos a entrar un ratito al diario oficial del peruano para que ustedes vean, ¿no? También tienen una comunidad en WhatsApp. ¿Qué? Tienen una comunidad en WhatsApp que cada día bien. suben en la mañana. Ah, porque hay grupos de gente que No, es crea. del mismo estado. Ah, del mismo estado. Ajá. Ah, es Cada mañana suben como el periódico, digamos, con todas las leyes nuevas. claro, claro. Pero hay grupos, por ejemplo, yo estoy suscrita a una revista andina, revista de energía andina, si pueden suscríbanse porque hay varios artículos que mandan, y hay una persona ahí que hace como un boletín cuando salen las normas legales, ¿no? Para no estar entrando el peruano, que no puede estar en otro lado, por lo menos te enteras. Entonces, este es el diario oficial del peruano. El diario oficial del peruano tiene sus noticias normales, tiene sus reportajes que ellos hacen, que está en esta parte, y en esta parte derecha tiene las normas legales. Pues tú entras acá a las normas legales, por ejemplo, ahorita vemos si hay una edición extraordinaria, que generalmente sale a las 10, 11, pero por ejemplo ya hay una edición extraordinaria, pero ya salió. Entonces, ¿cómo te das cuenta? Porque a partir de acá empieza lo que salió en la mañana, a las 8 de la mañana, y esto de acá arriba son los que se ha mandado a publicar hoy día viernes en la noche, porque por más que ustedes crean que los ministerios la gente se va a las 5 de la tarde, la gente de alta dirección y la gente que se tiene que quedar trabaja hasta tarde, son quienes mandan la norma al peruano. El peruano, que también lo vamos a estudiar cuando estudiemos todo lo que es empresas del Estado, Editora Perú, que es la que produce este diario, es una empresa del Estado, que solamente su función es publicar el diario peruano, tiene su propia imprenta y tiene otras actividades ahí que le dan a esa empresa que se llama Editora Perú. Pero ella es la que produce este diario, que antes se hacía en físico y todas las entidades públicas compraban en físico y ahora están suscritas y lo consultan vía web. Entonces tiene presupuesto que FONAFE le da, porque tú puedes decir cuántas personas comprarán este diario oficial en físico, ¿no? Solamente su negocio es las suscripciones de las entidades públicas, que son las que tienen que estar suscritas. Entonces, por ejemplo, ya a partir de las 6 se han sacado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 normas en edición. Todas estas demás son las normas de la mañana que salen. Entonces, uno que hace, por ejemplo, yo que soy energía de frente, nomás me voy acá. Me voy a economía paso a paso, me voy acá. Esto es lo que a mí me interesa. Depende del sector que estés, ¿no? Entonces, ¿qué han sacado, por ejemplo, en energía y minas hoy en la mañana, que ya lo hemos leído, pero claro, todavía no he tenido tiempo de leer en detalle? Un decreto supremo que sacó el Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, incorporando una disposición complementaria en un reglamento de participación ciudadana de actividades eléctricas. Entonces, yo lo he leído así rápido en la mañana nomás porque lo leo rápido porque tengo otras cosas que hacer, pero si yo trabajara en una empresa que tengo que ir, tengo que leer toda la norma, informar a mi gente, a mi gerente, a mis ingenieros, ¿no? Entonces es sobre un tema de que se va a aplicar este reglamento de participación ciudadana a SENACE, que es una entidad que no está dentro del ministerio, que ve los grandes estudios de impacto ambiental. Se le va a aplicar este reglamento, no obstante este reglamento lo ha sacado del ministerio transitoriamente hasta que SENACE saque su propio reglamento, se le va a aplicar eso. Entonces debe haber un hueco ahí que seguro SENACE no sabe cómo evaluar, no tenía norma y el ministerio ha tenido que hacer una modificación para que se utilice esa norma, ¿no? Después, por ejemplo, esto estaba leyendo, es bien interesante, es una resolución ministerial que declara la caducidad de una concesión en Iquitos, que es una concesión solar, la planta fotovoltaica Milagro, que lo tenía esta empresa Parque Fotovoltaico Iquitos. ¿Qué es la caducidad? Que murió el derecho de la concesión. Entonces, ¿por qué creen ustedes que ya esta central era una solar que se iba a construir y parece que no sé qué problemas tuvo esta empresa, se peleó con Electrooriente, que había firmado un PPA, algo así, y la empresa dice que estaba leyendo ahorita 0% tiene de avance en esa central? Entonces, ¿por qué crees que ya le está declarando la caducidad? Porque ya el Estado entra, ya el Estado entra, está limpiando todo, está sacando todos los que tenían ahí derechos, porque él va a entrar a dar una solución, ¿no? Entonces no quiere que esta parte fotovoltaica pues venga a reclamarle y decirle, oye, ¿por qué adoptaste alguna acción ahí en Iquitos si yo tenía que construir la central? Me tienes que pagar. Ya ahorita le declaró la caducidad, que el otro vaya a llorar al monte, seguro va a iniciar arbitraje, ¿no? Se va a quejar el parque solar en Iquitos, pues no se va a quedar callado porque no, él ha invertido en esto.
0%, no sé qué ha invertido, 0% es avance físico, pero financieramente se le han ejecutado una carta de fianza y todo, qué permisos habrá avanzado. Entonces vas abriendo, abres acá y acá ves la resolución ministerial, ¿no? Se demora un poco, ¿no? Acá ves la resolución ministerial, entonces tú solito puedes ir leyendo, ¿no? Por ejemplo, que mediante que el 27 de octubre se le otorga la concesión definitiva para desarrollar la red a esta empresa, ¿no? Ubicada que iba a ser ubicada en San Juan Bautista, la provincia de Maynas, no sé. Que mediante resolución ministerial pidió una fuerza mayor esta empresa, pidió una fuerza mayor debido a un evento de proceso arbitral, ya se estaba peleando con Electrooriente, ¿no? Entonces parece que en el año 2016 tuvieron un problema y se inició un proceso arbitral. 2016, que los árbitros se demoran a veces mucho. Que mediante el 23 de septiembre vuelve a pedir otra fuerza mayor, ¿no? Dice que vuelve a pedir otra fuerza mayor por otro proceso arbitral que también se estaba peleando con el Electrooriente. Entonces acá evalúa todas las normas, ¿no? La base legal del ministerio, que la cláusula tal del contrato de concesión señala que la concesión concluye por caducidad, ¿no? Y caducará en los casos que establece el 36 de este decreto ley, ¿ves? Que es nuestra ley de concesiones, la 25844, que literal del artículo tal, todo el sustento que hacen los abogados del ministerio, ¿no? Tal, que por oficio tal se le acusó a la empresa y se le dijo descarga y la empresa no, con fecha tal hizo sus encargos, se lo observó. Pero no obstante, toda esa evaluación se declara la caducidad de la concesión. Se ejecuta la garantía que tenía la empresa y se dispone, no se hace intervención, porque normalmente cuando tú caducas y hay una central, si tú le quitas al privado esa propiedad de la central, tienes que meter a alguien que te opere transitoriamente hasta que convoques a una subasta y venga uno nuevo, porque ya hay una instalación eléctrica. Acá, como el 0% no existe la central construida, exoneran dicen, ¿no? Disponer, efectuar la realización de la intervención y la subasta pública porque no hay infraestructura eléctrica que intervenir, porque no ha construido nada. Y notifican la resolución y obviamente este señor, como ya se agotó la instancia, se va a ir al Poder Judicial a cuestionar esta resolución. Pero a mí me da la idea que ¿por qué está limpiando el ministerio? Porque el ministerio es bien difícil que declare las caducidades de los derechos eléctricos. ¿Por qué está limpiando? Porque yo entiendo que ya van a entrar a dar una solución de fondo al sistema cloud. Entonces está limpiando el terreno para que le puedan. Ya, esto es. Y bueno, acá hay unas servidumbres de Calpa Sani 3, de un proyecto que va a desarrollar Calpa. ¿Qué diferencia entre decreto supremo, resolución ministerial? Sí, ahí vamos. Eso es lo que vamos a ver cuando estudiemos Poder Ejecutivo, ¿no? Decretos supremos son normas más de carácter general. Entonces, decreto supremo es cuando tú vas a modificar una normativa. Por ejemplo, un decreto supremo se modifica por otro decreto supremo. Entonces, este 016-2023 lo modificas por otro decreto de igual jerarquía. Entonces, y en cambio las resoluciones ministeriales son más para cosas concretas. Por ejemplo, una concesión, que vamos a estudiar cómo te dan la concesión, te la dan por resolución ministerial, porque dice la ley de concesiones, pero por ejemplo la concesión eléctrica rural te la dan por resolución directoral. No tienes que ir al ministro a que te firme la resolución, te la da el director general de electricidad. Entonces es más fácil obtener una concesión eléctrica más rápido que todas las revisiones que tiene que tener un documento para que te lo firme el ministro, porque todo lo que llega al escritorio del ministro no es que el ministro llega y firma todo, o sea, todo eso pasa por una burocracia que te tiene que revisar. Te tiene que revisar el técnico, firmarlo, te tiene que revisar el abogado, firmarlo, te tiene que revisar el asesor del ministro y firmarlo, y recién llega al escritorio del ministro y lo firma el ministro y se manda al peruano para que se mande. ¿Y cuál es la diferencia entre las resoluciones del MINEM con las de Ocinermin? ¿Solo la jerarquía? Que MINEM es más Claro, importante. MINEM es un sector y Ocinermin solo saca resoluciones de consejo directivo porque los reguladores que también vamos a estudiar dependen de la PCE. Los organismos, porque como no se podía poner, o sea, el ministerio es el que te da los títulos habilitantes, los títulos para tú explotar, tener una concesión RER, tener una concesión de distribución, de generación. Entonces, cuando se hizo la reforma en el año 90 con
Fujimori, que todo estaba mezclado, era un arroz con mango, se dijo, oye, si van a haber organismos fiscalizadores o organismos reguladores que van a fijar tarifas, no pueden estar dentro del sector, porque el sector no puede ser juez y parte. O sea, el sector podría manejar políticamente, no técnicamente. Por ejemplo, viene un presidente, le ordena al ministro y el ministro no va a fijar una tarifa porque la gente pobre no pague, fijo una tarifa de 10 y yo invertí en redes como 30 y no me remunera la tarifa. Entonces, la reforma del Estado que hubo a partir de Fujimori del año 90, que hay leyes que establecieron eso, se dijo, vamos a hacer que los reguladores dependan de la presidencia del Consejo de Ministros, no de cada sector. Entonces, SUNAS, que por ejemplo regula el agua, depende de la PCM. O CITEC, que regula telefonía, depende de la PCM. O CINERMIN, que regula energía, minería y gas, depende de la PCM. Entonces ahí se hace como que hay una cierta independencia del regulador, ¿no? Ahora ahí viene la discusión de quién nombra a los miembros del Consejo Directivo de CINERMIN. Hoy la nombra la PCM a través de un concurso público, pero antes se nombraba Madero. Ahora se hace un concurso, se toma exámenes, pero así todo, por ejemplo, se dice que durante el gobierno de Castillo se eligieron algunos miembros del Consejo Directivo de los reguladores y se piensa que hay algunos de Castillo que se han quedado ahí. Como ellos tienen un plazo de nombramiento acotado y no los puede sacar, solamente los puede sacar por falta grave, se dice que fue manoseada esa elección que se hizo de la PCM, lo que se dice que nadie ha comprobado, ¿no? Pero por eso la máxima jerarquía que tiene OCINEMI son las resoluciones del Consejo Directivo de OCINEMI, que es todo el Consejo reunido, que son todos los vocales que forman parte del Consejo Directivo, aprueban sus resoluciones que son aplicables a todos y emitidas por el regulador. Pero ahí, en teoría no están bajo las resoluciones ministeriales porque cada uno tiene competencias distintas, ¿no? El ministro saca sus ministeriales y OCINEMI saca sus resoluciones. Por ejemplo, ¿qué hacen los privados? Los abogados de los privados, de las empresas, siempre tienen que estar atentos, por ejemplo, que en OCINEMI estén todos los vocales para que se reúnan y saquen la resolución del Consejo Directivo. Porque si falta un vocal, ahí puede ir el privado a impugnar, ¿no? Decir, mire, esa fijación tarifaria que usted hizo, que a mí me perjudica, no cumplió con la formalidad de estar todos los vocales porque firman un acta o firman la resolución ahí cuando se reúne OCINEMI, el Consejo Directivo. Si hay algo que no cumple la formalidad que establecen los reglamentos de OCINEMI, se podría caer esa resolución y tienen que volverla para que cumpla. OCINEMI también publica, todos publican en el diario oficial peruano y también algunos en la página web de los reguladores, ¿no? Hoy día creo que no ha salido, acá hay, por ejemplo, ¿no? OCINEMI ha publicado varias normas que son de su consejo directivo y las llama resolución tal CD porque es del consejo directivo, ¿no? Entonces, ¿qué ha aprobado CINEMI? Por ejemplo, normas de procedimiento para el libro electrónico de temas de cilindros y tanques de gas natural vehicular, comprimido y licuado, ¿no? Después, por ejemplo, respecto a su competencia, ¿no? Por ejemplo, Ergon, que es esta empresa que tiene los fotovoltaicos, parece que, no le he leído, tengo que abrirla, pero parece que se fijó algo respecto a esa empresa que es de competencia de OCINEMI, por eso tiene que abrirla para leer, porque se fijó el cargo ver autónomo, que es una tarifa que se fija para los fotovoltaicos rurales, y parece que Ergon no está de acuerdo, interpuso un recurso de reconsideración, una impugnación, cuestionamiento, y OCINEMI, su consejo directivo, le ha resuelto, ¿no? Entonces, ¿qué le ha resuelto? Acá está en la parte resolutiva que va, se dice declarar improcedente el recurso de reconsideración de 8 tiempos. O sea, no le aceptó el recurso, ¿no? ¿Por qué? Contra la resolución tal por los fundamentos expuestos, ya OCINEMI tiene varios, o sea, a veces las entidades públicas tienen varias veces estas cosas, ¿no? Que te dice declarar improcedente. Entonces tú, para leer por qué se declaró improcedente, tienes que ir a la página de web de OCINEMI donde se publica el informe técnico y legal y leer en el informe técnico por qué no le ampararon al privado esos reclamos. Porque leyendo lo de acá no te da toda la información. Entonces tienes que leer. Y entonces este es más o menos como tú entras al diario oficial. Y hay
otro sistema, o sea, ese es el diario oficial donde están las normas oficiales. Ahora, tú puedes en el diario oficial hacer búsqueda por fechas acá. Tú acabas buscando por fechas, ¿no? 29, Tiene que ser 29, 28, tú vas, ¿no? Pero si tú tienes un límite hasta acá, te sales desde el 2015. Ya, entonces si tú quieres más atrás, antes se podía hacer búsqueda en el peruano, sí, pero ahorita solamente desde el 15 hasta el 25. Entonces si tú quieres anteriores, hay un sistema peruano de información jurídica, que es el sistema oficial que administra el Ministerio de Justicia, que se llama el SPIC. Es el Sistema Peruano de Información Jurídica. Tú entras al SPIC y hay una opción para... Bueno, esto es bueno, una capacitación, si quieres ver tu manual, no sé qué, pero entras acá y también puedes hacer búsqueda acá de las normas, ¿no? En acceso libre, porque también puedes pagar suscripciones, las entidades públicas pagan, pero tú puedes acceder como libre. Y puedes buscar... Tú, bueno, acá están las principales normativas, está la Constitución actualizada, el Reglamento del Congreso actualizado, el Código Civil, el Código Penal, el Código de Ejecución Penal, el Código de ciertas normas que consideran ellos que la gente puede necesitar leer, ¿no? Pero tú te vas acá a buscador de normas y, por ejemplo, tú quieres ver nuestra ley de concesiones, es Decreto Ley 2584. Yo me lo sé de memoria porque siempre la uso. Buscas, ya, entonces te bota acá, te vas acá y esta es nuestra ley. Entonces, ¿qué es lo bueno de este sistema de información jurídica? Que te orienta a todos los parches, esta es toda nuestra ley con todos los parches que tiene. Modificada esta en el 96, o sea, salió en el 92 pero la modificaron en el 96. Modificado el mismo artículo en el 2006. Es modificado el mismo artículo en el 2008. Entonces, todo tiene, es como, entonces los abogados más que todo somos como unos intérpretes de normas parchadas, ¿no? Entonces, por eso, cuando citen alguna norma, yo siempre les digo, vayan al SPIC, porque si tú la buscas en el Google, si le pones ley, no sé qué, no te va a dar la versión actualizada de la ley y puedes cometer el gran error de estar citando un artículo que hoy día está modificado. Entonces, siempre mejor irte acá a la base y acá te va indicando qué está modificado. Te da concordancias por si tú quieres tener alguna idea que se regula en otras normas, pero hay que tener mucho y acá te dice todo lo que se ha modificado. Entonces, nuestra norma está como que contraparchada, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo ideal? Entonces, ¿qué hace el ministerio? Me he traído ahorita mi ley, la tengo en el auto, pero ¿qué te va haciendo el ministerio? Cada cierto tiempo te va sacando compendios de la ley actualizada. Pues la actualiza en 2020, todo esto lo actualiza en 2020, ya para que tú no estés, ay, pero lo cambió literal, y ahora cuál va, la 27435, la 27239, que está desde el 99, y te puedes marear, entonces el ministerio te compila. Pero a veces cuando ya no tiene plata, no tiene presupuesto el ministerio de sacar una versión compilada, tú tienes que entrar al SPIC y estar para citar las normas cuando les manden a hacer trabajo, y eso yo les recomiendo que vean del SPIC, es más seguro que está. Y también, bueno, aquí te salen algunas concordancias, por ejemplo, el reglamento de esta ley del año 92, su reglamento es un decreto supremo, le picas acá el decreto supremo, te olvidas de esto que está al comienzo, y esto es todo, y el decreto supremo también está parchado, ¿no? Tú estás leyendo, te va diciendo qué modificaciones hay al reglamento. Entonces, eso es un poco como para que sepan así someramente cómo manejar el peruano y el... Voy a avanzar un poquito más la otra clase y ya nos vamos 20 y 40, nos vamos 10 minutitos. Vamos a entrar luego a ver el poder legislativo. El poder legislativo es lo que se llama como el Congreso. Vamos a ver el reglamento del Congreso, que es el manual con el que el Congreso se mueve. Todas las actuaciones del Congreso están reguladas en lo que se denomina un reglamento del Congreso, pero que está aprobado por resolución legislativa. O sea, el propio Congreso lo aprueba. Entonces, a veces uno por eso se jala los pelos y dice, ¿cómo yo paro al Congreso si él mismo se regula? Entonces, desgraciadamente, él mismo se regula. Entonces, tienes que apelar a que estos congresistas sean más
conscientes y no hagan todas las cosas que están haciendo, porque ellos mismos se autorregulan. Por ejemplo, la subida del sueldo que estos señores querían hacer a los senadores y diputados, que ahora van a ver a partir del 26 que vamos a elegir, ellos viste que querían subirse el sueldo. Entonces, ¿dónde iban a regular eso? En su propio reglamento del Congreso. Pero al final no sé por qué retrocedieron y no lo fijaron, porque toda la opinión pública se divide en sí. Sí. Bueno, emiten proyectos de ley, y ahí vamos a ver unos ejemplos y luego vamos a estudiar el Ejecutivo. Someramente legislativo. Hoy el Congreso es unicameral, tiene una sola Cámara, de 130 congresistas elegidos hasta el próximo año. Pero ya hemos visto qué fue lo que antes habían dos cámaras. Cuando Fujimori cerró el Congreso, convocó al CCD, cambió la Constitución y se hizo un Congreso unicameral. Y era supuestamente porque esas dos cámaras eran lentas en sacar leyes y al final cometieron un montón de problemas, tuvieron problemas que chocaban con el Ejecutivo en la observación de las normas, y Fujimori consideró que en su momento debía cerrarlo y lo cerró, que fue ilegal, efectivamente, ¿no? Siendo lo que sea Fujimori quien piense que es bueno o mal gobernante, finalmente lo cerró, que es el hecho concreto. Convocó a un CCD y el CCD fue el que aprobó la nueva Constitución. Hoy ha habido una ley de reforma constitucional que le han dado los propios congresistas, la 31988. Y a partir del 12 de abril del 2026, nosotros vamos a elegir ahora, que ya se ha convocado a las elecciones, 60 senadores y 130 diputados. O sea, el mismo número de congresistas que ven una sola Cámara van a ser los diputados y vamos a elegir 60 senadores. Eso sí no se entiende. ¿Cómo van a cambiar de congresistas? O sea, tipo, el legislativo sigue siendo legislativo. Sigue siendo legislativo, pero ya no va a tener una Cámara sino dos. O sea, vamos a regresar a lo del año 90 que Fujimori cerró. Porque estamos viendo que nuestras leyes están sacando cualquier cosa. Sí. Porque no hay nadie que los revise a los congresistas, ¿no? Sí. Los congresistas pueden postular para el Senado, ¿no? Claro, ellos mismos se han puesto reelección inmediata. Ahora está en nosotros no volverlos a elegir, por favor, ¿ya? Hay que revisar bien y saber quién es quién, ¿no? Los niños, a esos patas pues ni muerto lo vuelves a meter al Congreso, ¿no? Porque se vendieron, están sacando cualquier cosa, traicionaron a su propio partido Acción Popular, no sé por qué su partido no hay, los niños son Elvis, no sé qué, Vergara, el otro, y los son 3 o 4 que se denominaban los niños. ¿Por qué? Porque fueron los que Castillo primero fue a pagar y se plegaron al partido de Castillo, entonces no había oposición. Esos son los denominados que le pusieron los niños, que eran como los guaguas, los que tú le pagabas. Entonces esos niños, hoy día uno de ellos está presidiendo la Comisión de Ética y tiene más denuncias que no sé qué. ¿Qué diferencia entre el Senado y la Cámara de Diputados? Claro, la diputados es como la Cámara Baja y el Senado es como los revisores de las normas de los diputados, y también ciertos tratados que hay que ratificar suben a los senadores. Los senadores son como los que en teoría los más expertos que los que están en la Cámara Baja. Entonces ahora hay que ver que te proponga cada partido buenos senadores, por eso hay que tomarse el trabajo. También si llegamos a fin de curso, que hemos visto que hay trabajos en grupo que vamos a hacer, yo normalmente daba temas para que ustedes expongan y hagan un PPT y expongan y hablemos en la clase. Hay que ver si cuando lleguemos a final de ciclo ya están los planes de gobierno de los partidos. Entonces lo que podemos hacer es, si ya están los planes, lo que podemos hacer por grupos es revisar cada uno de los planes de gobierno que está presentando cada partido, de paso que nos sirve para repasar, para ver por qué vamos a votar. Claro, para saber nos qué sirve votar. para ver si están regulando piedras o no en sus planes de gobierno. Entonces ya después no digamos, no, yo no sabía que PPK iba a hacer tal cosa, pero bien claro el señor lo había dicho en su plan de gobierno, ¿no? Yo voté a Castillo y no sabía que Castillo iba a expropiar los yacimientos de Camisea, pero el señor ya lo había puesto en su plan de gobierno, no hemos leído. Entonces voy a ver si llegamos, ojalá estén, para poder analizar cada uno. Y ese sería el trabajo. Sí. Por eso, si hay que revisar bien, tiene que trabajar. Siempre el jurado establece una plataforma donde tú puedes entrar a mirar cada congresista. Lo que hay que hacer es no entrar faltando 2 días de la elección, porque no vas a terminar de revisar a todos los congresistas. Y te ponen una pequeña biografía del congresista, qué ha hecho, entonces más o menos puedes tener una idea de no estar votando cualquier cosa. Y bueno,
ya están convocadas las elecciones generales. Acá está ya por decreto supremo que establece la propia Constitución que se hace. El decreto supremo salió en marzo de este año. La presidenta ya convocó para el 12 de abril a elecciones de presidente, vicepresidente, senadores, diputados y estos denominados representantes ante el Parlamento andino, que también vamos a tener que elegir, que es porque el Perú forma parte del Acuerdo de Cartagena y el Acuerdo de Cartagena establece una serie de instancias que la comunidad andina, no sé si han visto, hay un edificio ahí en la esquina frente, pasando Petroperú, te vas a Petroperú como yéndote para Aramburú, en la esquina hay uno grande que tiene un montón de banderas, ¿ya? Esa es la comunidad andina, que el Perú ahorita es sede de la comunidad andina, y la comunidad andina por formar parte de esto tiene una serie de instancias donde hay un parlamento, se les ocurrió crear un parlamento. Entonces tú también, que eso lo pagan los países, cada país aporta para pagarle el sueldo a estos parlamentarios andinos que hasta ahorita no sé qué han hecho porque para pagar, pero es parte de este acuerdo de Cartagena que somos parte, ¿no? Entonces vamos a tener que nombrar a estos parlamentarios andinos. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a ver, los congresistas, bueno, se pueden reelegir, pero alguno que decida irse, ustedes los van a ver reencauchados ahí, reutilizados, se van al Parlamento andino, porque les gusta seguir presidiendo una regeneración, ¿no? Y el Parlamento andino, bueno, propone cooperación entre los países miembros del Pacto Andino, ¿no? Pero generalmente hay varios que han estado en el Congreso anterior y se han ido ahorita de parlamentarios andinos, ¿no? Entonces las elecciones ya hay fecha, están convocadas para el 12 de abril. Por favor, no se vayan de viaje el 12 de abril ni se vayan de viaje el 7 de junio, porque ¿qué pasó cuando elegimos a Castillo? Mucha gente estaba en la playa, no fue a votar y ganó Castillo. Ya después, ya no vamos a llorar, ya después ya no es que yo me fui a mi casa en playa, no tuve tiempo de votar, pago la multa, porque todos ahorita tenemos la responsabilidad de elegir a mejores gobernantes de los que tenemos. Entonces tenemos la obligación de por lo menos informarnos y estar el 12 de abril, es decir, el 7 de junio es mi cumpleaños, ¿por qué? Porque yo no puedo ir a ningún lado, porque no voy a estar haciendo y ya está convocada la segunda vuelta para el domingo 7 de junio, ¿no? Y de hecho que siempre vamos a hacer 7 de junio es una votación. la segunda vuelta, la primera es abril. Pero ahora la siguiente semana, yo me acuerdo. No, es que tienen que hacer campaña, pues hacen campaña, un tiempito para... Oye, que se linda queda semana. como- Sí, pasan dos, claro, pasan dos y tienes que darle un tiempito para el debate, vuelven a ir a las zonas a hacer campaña. Votar. Entonces lo que están diciendo es que dicen que hay que tener cuidado porque si la izquierda pasa segunda vuelta, puede volver a ganar. Y ahí estamos muertos. O sea, ya no hay leche derramada, ahí ya morimos, ya nos salvó Dios, pero ahora no sé si a la segunda o van a salvar ya. Apaga el micro y díganos por quién votar. ¿Qué? Apaga el micro y díganos por quién votar. No, Ay, el no. video hay que revisarlo, por eso vamos a revisar los planes de gobierno y ahí vamos Pero a díganos. ver, al menos en materia energética, qué nos ofrece cada uno de los candidatos. Apoyo. Sería muy interesante. Sí. Y bueno, ya para terminar acá el videito nomás de Dina, cómo hizo una conferencia de prensa para convocar elecciones y está acá con los jefes de los órganos desconcentrados, que son Renier, el Jurado Nacional, no, Renier es la señora, ellos son OMPE, él es OMPE, el que ve el proceso electoral, Renier es el que te actualiza, por eso tienen que estar atentos, si quieren cambiar su DNI, tienen que hacerlo de una vez, porque llega un momento en que se cierra el padrón, un tiempo prudencial antes se cierra el padrón. Si se te perdió tu DNI, ya es más difícil ir a votar en abril porque ya cerraron el padrón. Entonces, si quieren cambiar de dirección o hacer cualquier cambio, tienen que de una vez ver, por ejemplo, si tú tienes dirección de Quito, si tienes que votar en Quito, no puedes votar acá, porque tienes que irte con tiempo, comprar tu pasaje, irte porque no has hecho cambio de dirección. Entonces, todo eso, estos son los órganos que apoyan y participan en el proceso electoral. OMPE, Renier y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces la señora hizo una conferencia de prensa